Hermanos y hermanas, gracias por estar acá. Hoy es martes 23 de junio del 2026. Este es el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica en su programa de historias de historia familiar. Hoy tenemos al hermano Ricardo Navarro de la hermosa República de Argentina. Estará con nosotros contándonos parte de su historia, pero antes le daré el tiempo a hermana Mayra para que ella pueda presentarnos al hermano Navarro. Hermana Mayra, es su tiempo. Es un gusto presentarles al hermano Ricardo Navarro, quien nos acompaña desde el hermoso país de Argentina. Su formación profesional es psicólogo social y experto en seguridad integral. Es profesor de enseñanza media y técnica y actualmente cursa la carrera universitaria empresarial, diplomado por la Universidad de Jerusalén en Historia Judía siglo primero y II antes de Cristo, co-creador junto a su esposa de la diplomatura en psicogenealogía aplicada a la seguridad integral y cuenta con más de 15 capacitaciones en áreas psicosociales, derechos humanos y seguridad. Su servicio en la Iglesia actualmente sirve como sumo consejo de estaca y director de asuntos públicos. Ha servido en el obispado como presidente de quórum, maestro de primaria y consultor de historia familiar y obrero en el templo. En el templo se desempeña como coordinador de obreros, es embajador de Family Share en el proyecto Puebla y director de la plataforma Historia Familiar Iberoamérica. Junto a su esposa sirve como misionero de servicio en el programa Adicciones y Ayudas para la Familia y Matrimonios, coordinando en el Consejo Sur del área Sudamérica. Es un gusto presentar al hermano Navarro. Ahora doy el tiempo al hermano Murphy. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Hermanos, ¿pueden ver mi pantalla? No, Está en gris. Como que está por presentar. ya vemos su WhatsApp. ¿Ahora? Su WhatsApp lo estamos viendo. Ok, déjenme ver. Recuerda, ese fue en Argentina. ¿Y ahora? Hermanos y hermanas, qué gusto de... No, ¿Todavía no? Hay un no, solo se ve el rectángulo. WhatsApp. En la Lo parte superior escuchamos. se ve un rectángulo gris. Déjenme ver. Hicimos las pruebas hoy. Déjenme ver si puedo otra vez. Ahí ¿Ahora? está. Listo. Sí, ya se ve. ¿Se amplió la pantalla? Sí. Sí. Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles esta noche. Gracias por estar acá. Esta noche tenemos, como mencionamos, al hermano Ricardo Navarro desde el hermoso país de Argentina, con un historial increíble en los mundiales, ¿verdad? Y pues muchos de nuestros abuelos, nuestros padres
crecieron, e incluso nosotros, ¿verdad? Admirando a este equipo de Argentina y todo el historial que ellos tienen a nivel de mundiales. Entonces es un honor tener al hermano Ricardo acá y poder sostener esta entrevista. Hermano Ricardo, vamos a empezar entonces en el área de preguntas. Siéntase usted bienvenido, ¿verdad? Y vamos a empezar. Hermano Navarro, cuéntenos con toda la emoción del caso, ¿cuál es el primer mundial de fútbol que usted recuerda haber visto y con quién lo compartió? Bueno, en realidad el primer mundial o sea, lo pude ver, pero en realidad lo vi la final, pero sí lo escuché por radio, por los radios transitores de aquella época, eh, con mi, con mi abuelo. Este, con mi abuelo escuchábamos siempre fútbol y bueno, yo en el 78 tenía 8 años y cuando Argentina se iba acomodando para poder ganar, que iba ganando los partidos, bueno, con uno de mis hermanos mayores me dice que iba a ver el partido en la casa de un vecino que él arreglaba los radios transitores y que él tenía un televisor blanco y negro de, era el único en el barrio. Entonces ese hombre iba a sacarlo afuera, lo iba a poner en la vereda y invitaba a todo el barrio, aquellos que querían ir a ver. Y bueno, ese fue la primera vez que estuve ahí, la verdad que fue maravilloso. Y lo más emocionante que si usted es el de 1978, que es el que recuerda, ese fue en Argentina. Correcto, aparte está bien, yo tomo conciencia de todo esto que voy a decir con el año, con los años, con el pasar del tiempo y sobre todo en adulto, ¿no? Veníamos en un tiempo muy difícil, estábamos viviendo en un país donde estaba la dictadura militar, entonces este, había muchos problemas en esa época y bueno, eh, hay cosas que no voy a tocarlo de acá en el sentido de que decían que mientras estábamos ganando, gritando los goles, Argentina salía campeón, mucha gente estaba pasando mal, ¿no? Desaparecían. Pero bueno, fue como niños de aquella época para mí fue maravilloso, realmente. Bueno, me imagino una parte importante que usted menciona, porque nosotros pues no estábamos allá viviendo, es la situación política del país y llegar esto. Siempre me ha llamado la atención cómo los mundiales pueden unir a las familias, ¿verdad? Ujú. Y generaciones, ¿verdad? Tenemos familias por varias generaciones donde pues han sido los nietos, han sido los hijos, los papás, los abuelos y todos obviamente apoyando a un equipo. A pesar que nosotros somos Latinoamérica, también Argentina es muy significativo para nosotros, ¿verdad? No solo por los jugadores que ha tenido, sino por la parte de habla hispana que tenemos, la cultura que todo esto tenemos. Ah, Me gustaría saber, hermano Ricardo, ¿verdad? Si hay alguna anécdota de su familia o amigos celebrando los partidos de la selección cuando usted era joven y de qué manera lo hacían, que a usted le gustaría contarnos. Sí, por ejemplo, siempre en nuestro país fue futbolero. Somos fanáticos. Justamente hoy mi hija tiene, creo que tiene 30 años, digo creo porque no me acuerdo bien, pero ella estuvo conmigo hoy y me decía, papá, dice, es increíble, los argentinos somos únicos en el mundo, ¿no? No no hay otro país que tenga tanto pasión como nosotros en nuestra hinchada. Sí, es verdad, más. Fíjese en que Argentina ha creado una cátedra universitaria en cuanto al formato de hinchada, de enseñar a la hinchada
en el mundo a cantar, a hacer cántico, a hinchar, a describir o a utilizar canciones para que, bueno, apoyar a sus hinchadas. Hay una cátedra acá en universitaria. Entonces, muchos países han venido y yo recuerdo esto desde muy chico porque eh, también jugué fútbol, jugábamos en los campeonatos de interbarriales, interescolares. Aquí le llamaban los campeonatos de Evita Perón, que fue la mujer de un presidente de Juan Domingo Perón. Y en esos campeonatos la pasión era a flor de piel, terrible, al punto que a veces los padres se agarraban a luchar, a pelearse a trompadas porque el equipo hacía foul, no le importaban si eran equipo de chicos, de grandes. La pasión nuestra es increíble. Y siempre en mi casa, como siempre fuimos muchos varones, eh, hemos siempre sido futboleros, apasionados, River, Boca, y si jugaba la selección argentina era lo máximo porque nos juntábamos todos y después si ganaba Argentina salíamos todos a gritar, a festejar y la verdad que esos son los recuerdos más bonitos que tengo. Tengo mucha pasión por eso. Me imagino, podemos sentirlo en la emoción en la que nos cuenta su historia y tiene razón, ustedes son un ejemplo de hinchada, ¿verdad? La famosa canción Decime qué se siente tener a tu papá nosotros hemos aprendido esa canción y de hecho hasta compartimos esa canción, cantamos esa canción con toda la hinchada argentina, ¿verdad? Y me imagino, Oye, sí. hoy, discúlpame que te corte. Hoy, por ejemplo, estaba bien escuchando al relator, porque yo tengo una pasión que a mí me quedó desde chico, que me transmitió mi papá, mi abuelo, digamos, ¿no? Yo tengo pasión por escuchar la radio, entonces, ¿qué hago? Mi auto está acá en la galería y yo miro mientras la tele, pero tengo la puerta cerrada, pero tengo la radio a full escuchando, es más apasionante. Sí, Y sí. entonces decía el relator que la hinchada de Suiza había copiado canciones nuestras y que estaban cantando. Sí. Tiene que ser. Nosotros incluso en Guatemala pues tenemos algunas canciones que le cantamos al equipo rival, ¿verdad? Y lo podemos hacer. Pero una de las cosas más emocionantes al hablar de historia familiar y hablar de los mundiales es todo el historial que podemos y todas las lecciones que este país este deporte nos puede dar, ¿verdad? Y que en cada mundial hay historias que conmueven, ¿verdad? Y que unen a las familias y esa es la parte emocionante. Desde pequeño, pues siempre, pues uno también sueña conocer a esos estadios del Monumental, la Bombonera, el de Libertadores, de América, esos estadios que ustedes tienen en el país de Argentina y que nos emociona a todos poder saber de ellos, ¿verdad? Ah, ¿cómo ha cambiado la forma en que el mundo vive y celebra este torneo desde su infancia hasta hoy? Yo creo que ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en lo que es el fútbol eh, es una pasión de multitudes. eh, Como decía al principio, une familia, une cultura. Y ahora, por ejemplo, nosotros sentimos mucho, el fútbol es de roce, el fútbol es de picardía. Si no, podemos ver el gol que le hizo Maradona. Hoy se cumple 40 años justamente, el gol que le hizo a los ingleses. Pero después no solamente esa picardía, sino después con la gran inteligencia que le hace el segundo gol, donde él fue llamado el barrilete cósmico, ¿no? Fue tremendo, pero después también ha cambiado culturalmente porque
Eh, ya no solamente, yo creo, a nivel mundial se ve, se vive mucho como se vivía antes la pasión, ¿no? Por ejemplo, ya los jugadores no tienen esa calidad de que me gusta la pasión de la camiseta, la siento, que pase por mi cuerpo. Hoy ya están más cuánto gano, cuánto vale mi pase. Justamente lo leía al técnico, que es argentino, pero hoy dirige Uruguay, Bielsa. Él decía que la pasión del fútbol era antes cuando tenía la pelota los pobres, que jugaban los pobres. Se metieron la gente con dinero y ya lo hicieron comercial y dijo, hasta esa alegría nos quitaron estas personas, ¿no? Con hacer al fútbol rico, comercial. Y por eso digo que ha cambiado muchísimo. Antes vos ibas con la familia, iba con tus hijos, iba con toda la familia, iba a la cancha. Y nadie golpeaba a nadie, vos podías estar dentro de las tribunas gritando, no importaba si vos eras de River o Boca, nadie te pegaba, nadie te hacía nada. Hoy no podés salir ni siquiera a la calle con si ganó Boca, por ejemplo, bueno, no podés salir a la calle con la camiseta de River, no podés salir a la calle con nada, ¿no? Hay un cuento que siempre que me gusta porque dice este hombre que cuenta chiste, dice que, bueno, él había salido a la calle, él iba a un puesto a una oficina eh, de político, y acá está la política, los radicales son todos rojos, rojo y blanco, parece la camiseta de River. Y River había había salido campeón. Y bueno, él se iba hacia su lugar de trabajo en la política, pero iba con la ropa roja y blanca, pero no de la camiseta. Entonces sé que en la calle agarran los hinchas de Boca y le pegaron una paliza. Y yo le decía que no era de River, que él era radical, que no era político. Entonces, hasta ese punto de ver los colores, no importa si sos ellos, hoy hay esa maldad, ¿no? En Rosario, que fue parte de mi juventud, por ejemplo, allá hay un club que se llama Rosario Central y Newell's Old Boys. Y los días lunes, cuando jugaban el clásico Rosario Central y un solo hoy, depende quién ganaba, o no importa quién ganaba, en realidad era toda una tristeza, no se hablaba, no se decía nada, no podías omitir nada. Ahí yo viví realmente esa tensión de cómo era, y después bueno, mandó a todo el país como es, ¿no? Pero no, no, ya no es lo mismo Sí, hoy. seguro, seguro, ¿verdad? Ha cambiado la forma de sentirlo, pero lo más importante es asegurarnos nosotros como patriarcas de la casa, Persona. ¿verdad? El poder heredar este amor por el fútbol a nuestras familias, a nuestros hijos, poder hacerlo. Ujú. Tengo una pregunta, hermano Navarro. Si usted tuviera la oportunidad de sentarse hoy junto a su abuelo, a su bisabuelo, y ver juntos un partido del Mundial como el que se vivió con Argentina, ¿verdad? ¿Qué historia de sus vidas le gustaría escuchar antes del pitazo inicial? Wow, qué pregunta muy fuerte. La verdad que eh, me hubiese gustado escucharlo hablar, por ejemplo, que me contaran eh, nuevamente cómo jugaba el Brasil del 62, del 64, del 70. El Brasil ese donde jugaba el Rey Pelé, porque con la historia genealógica descubrimos que, que Pelé es un familiar dentro de nuestra línea genealógica, es un primo, este, del lado de parte de mi papá. Entonces,
Me hubiese gustado poder escucharlo nuevamente, cómo era Pelé, el famoso Garrincha, que Garrincha había nacido con problema de poliomielitis, tenía un pie más largo que el otro, problema en la columna. Y yo vi algunos videos de él y verlo jugar, ¡fua! Era magia, era alegría. Entonces, yo creo que me hubiese gustado poder hablar con ellos al respecto de eso, que me cuenten cómo eran nuevamente para tomar esa historia y después, no solamente con mi abuelo o bisabuelo, sino también con algunos hermanos míos que ya han partido de acá, que compartíamos el fanatismo por el fútbol. Eh, yo creo que si hubiésemos, con algunos de ellos lo he pasado en el 86, por ejemplo, en el Mundial 86, que cuando salimos campeón fue tremendo, pero este 2022, que fue del de Qatar, hubiese sido peor todavía, hubiese sido lo más grande. Sí. Su abuelo y su papá eran también hinchas a morir y les encantaba el fútbol. Ah, sí, eran fanáticos de River. Muy bien. Qué emocionante sería volverlos a ver, sentarnos con Ujú. ellos y volver a gritar Sí, un gol, ¿verdad? Qué emocionante unir a la familia en algo tan especial como es un mundial. Y más ustedes, porque usted mencionaba, hermano Navarro, pues el mundial del 78, que es el que usted empieza a recordar. Para mí, el era- mundial que yo más recuerdo, el 80, de España 82, recuerdo un poquito la mascota, pero no tanto. Yo recuerdo más el Mundial 86, México 86, y recuerdo ujú. pues que también sale campeón Argentina, ¿verdad? En este Mundial, y pues Qatar 2022, pero lo emocionante que es poder ver y usted ser argentino y gritar el gol y vivir eso ha de ser súper emocionante. Dígamelo, ¿no? Mira, Ah, ahí está. esta es la edición especial número de 156 páginas de la revista El Gráfico de Argentina en el Mundial 78. Este es mi tesoro que yo lo guardo. ¿Eh? No sé si ahí, esta era la cancha de River, de la cantidad de gente que Wow. había. Y la tapa es el Kaiser que levanta la copa, que es Daniel Alberto Pasarela. ¿Mm? Esto es oro, esta revista jamás la dejé. Esta revista fue conmigo hasta en la misión y volvió conmigo de la misión. Y tiene que ser, es un recuerdo muy Ujú. bonito, ¿verdad? Imagínense Sí, esa foto, porque estaba viendo que para la capacidad del estadio del River son 85,000. O sea, estamos sí, hablando que ahora se aumentó. se aumentó. Bueno, miremos que Ujú. imagínense cuántas personas estaban ese día allí, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos tener estos recuerdos. Am, ¿Qué recuerdo, además del que nos acaba de mostrar, hermano Ricardo, de algún mundial sigue vivo en su familia como si hubiese ocurrido ayer? Y que esa historia emociona a la familia o a quienes la escuchen. Y por ejemplo, por, por el acto de conciencia de ya ser más grande, el 86, el 90, el del 90 también. El del 90 fue un poco triste porque veníamos bien, teníamos a un Maradona que
todo el mundo, todos los argentinos nos desvivíamos por mirarlo, aquel que tenía cable, sea televisión por internet, aquel que podía tener eso, tenía la oportunidad de mirar a Maradona jugar en los equipos que él estaba y bueno, nosotros tratábamos de hacernos amigos de él para que él nos invitara a su casa para poder verlo a Maradona o escucharlo por radio, las magias, las cosas que hacía y eso nos mantenía siempre firme, muy, muy animado, pero eh, bueno, el del 86 para nosotros como familia, pero también como país, fue muy grande porque fue justamente en una época que no hacía muchos años habíamos tenido un conflicto bélico que era el conflicto de la isla Malvina con Inglaterra. Y en ese conflicto, claro, justo se viene el partido decisivo y más importante, eh, que era de Inglaterra y Argentina. El que pasaba de ahí iba a la final, a enfrentarse con Alemania. Y, y bueno, para nosotros fue tan enorme porque hasta la política se metió, porque hasta el desafío fue que juguemos a la Malvina con un partido de fútbol. Así que juguemos y apostemos a las Malvinas por un partido de fútbol. Si nosotros ganábamos el partido, nos tenían que devolver a las Malvinas, pero eso fue una realidad en la política. Y bueno, vaya las cosas que hizo Maradona, que nos marcó a todos y de ahí salió el canto que se canta hasta el día de hoy, el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés, ¿no? Pero en ese honor y lo peor de todo, la viveza criolla de Maradona meter el gol con la mano. Sí, entonces, siendo él peticito, aparte, saltar de tal forma y meter la mano y el arquero ni siquiera poder verla porque el arquero era enorme. Y bueno, fue eso enorme. Y en el 94, porque también veníamos muy bien y estábamos nuevamente como con esa esperanza y el deseo de ser bicampeones y bueno, Maradona nos jorobó la vida todo porque él se drogaba, había sido, y bueno, en el doping lo pasó y desmoralizó a todos, nos desmoralizó a todos y fue una decadencia. De ahí en más fue decadencia total hasta que apareció Messi y Messi tampoco podía. Hemos llegado a semifinales y ahí se terminaba. Eh, Llegar a pasar cuarto y de ahí quedarnos, no avanzar. No, hemos perdido con Bolivia, a un equipo que jamás podría habernos ganado y nos metió 6-0, me acuerdo. Entonces todo era una desmoralización total a nivel social. Seguro que Fue muy sí. triste. Pero me Y de- encanta, ajá, pero sí, y después eso me agarró, y después me agarró el Mundial 94 en la misión, no, que lo pude ver, y en el Mundial 94 también fue una tristeza porque, bueno, todo el mundo llorábamos porque habíamos quedado afuera antes de tiempo también. Y, pero como misioneros para nosotros fue algo muy interesante porque hemos podido usar eso también para poder compartir el evangelio, para poder aprender y ayudar a las personas a acercarse a Cristo, ¿no? sí. Una de las cosas interesantes que me gusta y que quiero hacer énfasis, hermano Navarro, es a cómo el fútbol ha marcado la vida de generaciones, porque usted me dice,
En 1978 veníamos de una dictadura, Argentina estaba luchando con esta dictadura y salta la copa, su primer copa, y me imagino a todo el pueblo celebrando, unido, no importando la dictadura, lo que había. Se viene 1986, usted me dice estaban en ese conflicto de las Malvinas, ¿verdad? Pues casi que apostamos, como usted utiliza la palabra, en la final y gana y une el país. Y se viene Qatar 2022, saliendo de una pandemia, el país, el mundo sufriendo, ¿verdad? Con todo lo que está pasando y Argentina sale campeón. Entonces, veamos cómo el fútbol puede marcar generaciones, puede marcar familias, puede marcar un país, ¿verdad? Y eso poder ayudar, ¿verdad? A unir a las familias. Esa parte me gusta y quería rescatar, ¿verdad? Ah, hermano Navarro, cuando usted piensa en a sus antepasados y yo miro que se emociona, ¿con quién habría sentido con quién de sus antepasados le hubiera gustado o le gustaría a usted gritar un gol en este mundial? ¿Y por qué? ¿Con, con quién de mis antepasados, eh, con quién lo haría? Es con mi hermano Antonio, que falleció, Raúl Uri, que falleció, Carmelo, que falleció, mi papá, mi abuelo, serían los con quienes hubiésemos disfrutado muchísimo. Hubiésemos salido a la calle, no hubiésemos subido a un camión o en la bicicleta, no sé, eh, hubiésemos hecho locura de gritar, irnos lejos, irnos a, no sé, caminar si era posible, como lo hicimos en el 86, caminar varios kilómetros para poder festejar, hacer el festejo, ¿sí? Sin importar cómo estemos. ¿Verdad? Sí, Y me imagino pues festejar, abrazarlos y disfrutar de sí. ese momento familiar. Si pudiera, hermano Navarro, dedicar este Mundial 2026 a un antepasado, ¿quién sería? ¿Y qué enseñanza de su vida merecen ser recordados por las futuras generaciones? Y yo lo haría a ellos, a lo que yo te nombré, porque primero mi papá, porque mi papá y mi abuelo jugábamos al fútbol y jugábamos entre la casa y el muro, era tan estrecho. Jugábamos a los penaltis o a los penales, como le decíamos, y, y pateábamos y no importaba quién esté en el arco, ¿eh? No importaba si era chico, grande. Mi papá o mi abuelo ahí le pateaban puntines, entonces venían y parecía y la pelota volaba y si la atacaba, bien, y si no te volaba con pelota y todo. Y tenía esa pasión y después con ellos hacíamos canchas en la calle, jugábamos en la calle con pelota de media, hacíamos pelota de media, las medias que usamos, metíamos trapos adentro y la hacíamos redonda, después la cosíamos y se hacía bien grande así, por lo menos un balón número 3 y con ese jugábamos en la calle y con todos los amigos. Y, y después con Antonio, porque Antonio fue mi director técnico cuando yo jugaba en los clubes, incluso cuando yo jugaba en los juveniles de Barriales. Él era mi director técnico y él nos hacía entrenar y él decía, no, si perdíamos, decía que teníamos que ser resilientes, tener que continuar, que
el perder un partido no significaba que estaba todo perdido, y él siempre apoyándonos a que sigamos adelante, que estemos constantemente esforzándonos. Entonces, eh, yo con ellos, a ellos le dedicaría y recordaría esto de la unión familiar por parte de mis abuelos, de compartir tiempo en familia haciendo deporte, de mis hermanos ayudándonos, siendo resiliente, apoyando a que podamos ser mejores personas, ser mejores jugadores, eh, llevándonos sin importar a dónde eh, nos llevábamos, o íbamos caminando o íbamos todo en bicicleta hacia llegar a una cancha, y ahí él apoyándonos para que podamos ganar un partido, y si no ganábamos un partido igual nos compraba Coca-Cola, galletitas, y éramos felices. Sí. Me imagino que sí, esa emoción de volver a vivirlo. ¿Cómo se vive actualmente, hermano Navarro, un mundial dentro de su familia? ¿Con quién mira los partidos? ¿Quiénes están allí con usted? ¿Cómo es gritarlo sabiendo que pues Argentina lleva muchas posibilidades de llevarse el mundial este año? ¿Cómo se vive? Nosotros vivimos en familia. El Mundial de Qatar estuvimos acá adentro. Me compré un televisor de 70 pulgadas para Wow. poder ver en grande el partido, y estábamos acá en familia y gritábamos mal como familia, y yo me fui a mi trabajo. Ese día me tocó guardia y me fui 5 minutos antes que finalice. Y yo en este mundial también lo estamos viviendo con familia. Hoy estuve con mis hijas, y esta vez con mi nieta, porque a mi nieta antes de ayer la vi, le dije, ¿vas a venir con el abuelo a gritar los goles de Argentina, a festejarle? Y me dijo, sí, abuelo, y hoy vino. Y bueno, se asustó porque yo tengo mucha pasión, aparte estaba con todo, quería, saltaba y vale, dale Argentina, y dale, y bailaba porque estaba ansioso, nervioso, y ellos se reían, pero después cuando empecé a gritar los goles, mi nieta se fue para allá adentro porque realmente sintió temor, y tuve que ir a buscarla, y se reía y la traía ya cantando, ¿no? Pero sí, nosotros vivimos muy apasionados, muy, muy, muy apasionados en nuestra familia, muy apasionados. Eso puedo verlo. ¿Qué momentos, hermano Navarro, durante este mundial han fortalecido sus lazos familiares y se han transformado en recuerdos de lágrimas, de emociones, de sonrisas en la vida de Y, ustedes? y por ejemplo, el Mundial de Qatar hizo que estábamos muy unidos entre todos, y acá también, ¿no? Fue muy, muy, muy interesante porque me gusta que en ese mundial como familia estuvimos muy unidos, y estuvimos también muy arraigados a, a- a la familia, a los recuerdos, y decir, si estaba fulano de tal acá, qué lindo sería, incluso imitando tal vez a mi hermano Raúl, que por ahí él no te dejaba ver porque él transmitía, y él era técnico, estando acá era técnico. Él decía, no, no, porque sí, agarraba la pelota así, decía, pero ¿por qué no mareaste? ¿Por qué no hiciste? Entonces, eh, yo creo que eso también me quedó un poco a mí hoy, porque lo repito por la pasión que hay, ¿no? La pasión que hay, sinceramente. Y bueno, eso yo le transmito a mis nietos, a todo, y hoy hemos recibido fotos del resto de mis nietos, y de todo vestido de Argentina, hasta el perro vestido de Argentina.
Me imagino mascotas, nietos, hijos, familias sentados enfrente del televisor de 75 pulgadas que compró. Ya parece un cine, me imagino el Sí. sonido y casi que metiéndonos en el estadio, ¿verdad? Para poder gritar, ¿verdad? Una de las cosas interesantes es el juego que se llevó a cabo de Argentina recientemente, ¿verdad? Y que echa un gol casi en el último minuto. ¿Cómo lo vivió y cómo se sintió? Uf, lo viví al griterío y al llanto. Lloré. Sinceramente lloré de la emoción porque estaba muy consternado y más ver a Messi haciendo gol fue algo maravilloso porque eh, eh, sigo mucho este mundial, sigo muchísimo y sobre todo a Messi por las cosas que las personas dicen de él, las lecturas que hay en los medios. eh, Pero aparte me gusta él mucho porque él habla mucho de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y hoy otra vez volví a escuchar decir, como te dije, le dijo al periodista, como lo digo siempre, yo este, doy gracias al Padre Celestial, sea a Dios por este don que yo tengo, porque si Él no me hubiese dado este don, yo no puedo alegrar a las personas, no puedo alegrar a los chicos, a las familias. Gracias a él tengo este don y yo soy así. Yo no vivo pensando, dice, si quiero ser mejor que el otro. A mí eso no me interesa. A mí me interesa darle alegría a las personas y lo hago con este don que él me da. Entonces, para mí eso cierra muchas cosas y, y me enternece y me hace emocionar porque el logro que él como deportista y como persona tiene, ¿no? Y ojalá que esto que él hace, los jóvenes y muchas personas podamos imitarlo, ¿no? Porque es un ejemplo de deportista. Muy bien. Retomemos un poquito, hermano Ricardo, cuando usted descubre por medio de la historia familiar que es familiar con Pelé en alguna de sus generaciones. ¿Cómo fue eso y cómo lo descubrió? Bueno, yo vengo de mi papá, por ejemplo, es de una provincia que se llama Corriente y es hijo de portugués, perdón, de brasileño. Y mis abuelos son brasileños y somos venidos de Portugal. Entonces, eh, él, cuando yo me empecé a investigar más sobre la historia de mi familia, de parte de mi papá, me doy cuenta que él viene de allá y después un día revisando los intermedios, los primos terceros, los primos cuartos, eh, veo que estaba ahí una foto de él y digo, wow, ¿cómo puede ser? Y entonces empecé a revisar, a mirar y después consulto yo con un primo que tengo allá en Brasil y bueno, él dice que él dice que somos familiares realmente, que él es parte de nuestra familia y bueno, para mí fue maravilloso poder ver y bueno, hoy en este mundial que estamos viviendo, es un mundial donde hay muchas cosas generacionales, mucho que tiene que ver con la historia familiar, porque hay muchísimos jugadores que no son del país de donde nacieron y están representando al país de sus padres. Y bueno, ahí es donde yo descubrí realmente este tipo de cosas, ¿no?
Muy bien. Qué emocionante poder saber que al final por la historia familiar también podemos tener algunos conexiones con algunos jugadores famosos. Hermano Navarro, entendiendo la forma en la que viven el fútbol, cómo ha influido el fútbol en la identidad de su familia, en sus tradiciones, en sus reuniones, y cómo es el sentimiento de ser argentinos? Eh, el fútbol en nuestra familia ha influido muchísimo, sobre todo en los varones. Más, yo tengo primos que han jugado en, en equipos de primera de acá de Argentina y tengo sobrinos que, bueno, ya se están retirando y han jugado también en equipos y actualmente tengo familiares. Ha incluido muchísimo eso porque ha influido muchísimo porque eh, en nuestros hijos, en nuestros varones, incluyendo las mujeres, lo primero que tocan es un fútbol, es un balón, antes que una muñeca, las mujeres, eh, es una pelota. Entonces, la mayoría de mi familia de mujeres están prendida a, a ver fútbol. Y, y mis sobrinos también, mis hijas también. Entonces, es algo muy generacional para nosotros y por eso creo que eso hace que podamos vivir y sentimos mucho cuando, que es ser argentino, no, capaz no quiero pecar en esto, pero diría, somos los mejores del mundo. Pero no es así, ¿no? Pero hablando futbolísticamente, sí, somos los mejores. Es válido decirlo. Son tres copas en la historia de mundiales, es bastante, ¿verdad? Entonces es válido. En el, en Europa tenemos los mejores jugadores de Europa, de las ligas europeas, son argentinos, los mejores técnicos en todas partes, incluso en Centroamérica y varias partes de las Américas y allá en Europa, son argentinos los técnicos. Entonces, en selecciones de otros países son argentinos. Entonces, somos muy buenos en fútbol, somos muy buenos en lo que hacemos. Exacto. Y podemos reconocerlo, ¿verdad? Podemos reconocer esa parte, ¿verdad? Si su historia familiar, hermano Navarro, fuera un mundial, ¿cuál sería el partido más difícil que superaron juntos y cuál sería la mayor victoria que celebraron como familia? Y la más difícil fue en el 86. ¿Por qué? Porque en el 82, como había dicho, veníamos de una guerra y en esa parte hubo familiares nuestros que han participado en ese conflicto y también hubo algunos familiares que estaban prestos para ir y no alcanzaron a ir. Entonces, fue una época muy difícil. Y como vos mismo dijiste, el fútbol del 86 nos unió muchísimo a todos y a nuestra familia sobre todo. Fue el momento donde, bueno, hubo esos familiares han vuelto, los que estuvieron en el conflicto, los otros no fueron, estuvieron ahí presto y bueno, eso nos unió más todavía, nos unió más, la pasión esa nos unió más todavía y, y siempre a flor de piel cantar el himno nacional como argentino era emocionar, ¿no? Pero como te decía, después entre los mundiales intermedios de fracasos era como que no sentíamos ni la camiseta, ni el himno, ni la canción patria, ¿no? No, el argentino vivía, pero no era argentino. Y cuando empezamos en el mundial que volvimos a ganar de vuelta, ahí fue un punto,
muy crucial porque otra vez empezamos a sentir esa pasión, eso toda flor de piel que nos permitió, este, bueno, sentir nuevamente y hoy lo cantamos con fuerza, con ánimo, con grito, con lloro, con alegría. Seguro que sí. Esta pasión así son de ellos dos, de gritar, gritar, llorar, saltar, es eso. Exacto. Me encanta. Hermano Navarro, dentro de 100 años, cuando sus descendientes investiguen su historia, ¿qué le gustaría que descubrieran sobre cómo vivió este Mundial 2026 y sobre las personas con quienes compartió este Mundial? Van a descubrir todo lo que estoy dejando porque hace mucho que vengo escribiendo y sobre todo escribí eh, ese acontecimiento del Mundial 2026, 22, perdón, sí, del 2022, porque para mí significó muchísimo. Lo van a descubrir, pues lo tengo todo dentro de mi historia familiar y todo lo que estoy haciendo ahora también lo voy guardando, los videos, más tengo que dar video, clases en historia familiar y todo eso van a ser guardados. Excelente. Hermano Navarro, el tiempo se nos va como agua entre las manos, pero me gustaría terminar esta entrevista con una pregunta. Y con esta cerramos esta entrevista especial del Mundial, agradeciéndole al hermano Navarro su pasión por el fútbol y cómo no lo puede transmitir, deseándole lo mejor a Argentina en este Mundial 2026. Pero quiero cerrar con esta pregunta. Hermano Navarro. Cuando el último partido del Mundial 2026 haya terminado y el tiempo sigue su marcha, ¿qué será más importante para sus descendientes? ¿Quién levantó la copa? ¿O las historias, abrazos, lágrimas y recuerdos que su familia vivió unida alrededor de ella? Primero, ese recuerdo de donde este mundial, si ganamos, vamos a estar reunidos nuevamente, yéndonos a festejar, saliendo, yo vivo acá a 200 metros de una avenida, yendo a festejar ahí. Y si a mí me toca trabajar, que todavía ni me fijé si justo ese día trabajo que se juega el mundial, seguramente en mi trabajo voy a estar a la tarde, depende de la hora que juegue. Pero sí, yo creo que, y quiero que recuerden eso de poder tener la misma pasión, que ellos recuerden, como dijo hoy mi hija, el abuelo es muy apasionado y es loco y grita. Así que quiero que recuerden eso y transmitirle eso a mis nietos, ¿no? Que tengan pasión por nuestro país, pasión por el himno, pasión por las canciones de alentar a la Argentina, que lleven, que traspasen por su cuerpo. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano Navarro. Gracias por su tiempo, gracias por las cosas que nos ha compartido esta noche y gracias a cada uno de los que estamos acá para poder escucharle. Que le damos en este mundial a usted, a su familia, que sigan con esa pasión y sigan trascendiendo generaciones por medio del fútbol. Y Sí, compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Gracias a todos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, hermano Navarro. Hemos terminado esta parte de su entrevista. Voy a dar el tiempo para que algunos hermanos puedan preguntar o agradecer al hermano Navarro por su historia en los mundiales. Personalmente quiero agradecerle a todos y agradecerte a vos, Murphy, por la entrevista.
Y bueno, ahora escuchando estaba también reflexionando un montón de cosas y sintiendo esa misma pasión que sentí ayer, nada más que ayer estaba con la garganta toda rasposa por los griteríos y bueno, hoy estoy mejor, ¿no? Pero todavía sí viviendo la pasión esa de ayer. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien de entre los de la audiencia? Oh, Lucky, levantaste la mano. Ok, bienvenida, Lucky. Sí, quiero agradecer a nuestro querido hermano por, por mantenernos tan atentos. Nuestra imaginación voló y disfrutamos ese recuerdo. Así que recordar es volver a vivir, y al ver el video también vimos lo emocionado que usted se sintió. Así es que le agradecemos mucho tener esa paciencia, ese trabajo tan laborioso de dejar a su descendencia esos hermosos recuerdos. De seguro serán valiosísimos para ellos, ¿verdad? Entonces, que el Señor lo bendiga, querido hermano, lo disfrutamos mucho y estamos muy emocionados. Nos sentimos argentinos de corazón y guatemaltecos de nacimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucky. Gracias por todo. Mailen. Bueno, hermano, en mi familia, pues, no vivimos la misma pasión que usted tiene. El Salvador en raras ocasiones llega al mundial y la única vez que llegó, de que yo recuerdo, le dieron 10 goles. Entonces, pero me gusta bastante en el fútbol y he tratado de, con mis sobrinos, disfrutarlo. eh, Cuando estaban hablando acerca de eso, de cómo poder poner la historia familiar con el fútbol, yo me ponía a pensar, ¿y cómo, verdad? Pero ustedes viven otra realidad y viven una pasión tan bonita y es algo que se ha transmitido de generación en generación. Recuerdo la época de Maradona y en esa época nosotros sí, el fútbol de Argentina era como mágico. Entonces, todos íbamos en esa época con Argentina y lo vivimos, lo gozamos. Sentimos también mucho cuando ya no pudo continuar y también vivimos esa época, ¿verdad? Pero es lo único que yo recuerdo y gracias por compartir sus sentimientos, sus tradiciones familiares. Y hay cosas que pienso yo de que podríamos acomodarnos sobre el fútbol, sino que hay muchas cosas que podríamos poner dentro de nuestras tradiciones, ¿verdad? Y gracias por compartir su experiencia, hermano. Gracias. A ti, Mailen, muchas gracias. ¿Hay alguien más? Hermana Sí, yo. Silvana. No, doy fe de toda la transformación que tiene este hombre, de cómo se transforma cada vez que, bueno, mira un partido. Es como pensaba ayer cuando él me contaba acerca de la cara de mi nieta, dije, se debe haber asustado tremendamente ver al abuelo transformado, pero también sé que, bueno, disfruta absolutamente todo. Algo que admiro de mi esposo es el hecho de que él, la curiosidad, investiga, averigua, hace absolutamente todo. O sea, no tengo la mínima duda de que los nietos y los que vienen detrás nuestro van a recibir toda la información posible de este tiempo y de lo que vivimos, digo, como parte de este mundial, lo que nos genera a nosotros como familia, ¿no? Pero creo que sobre todas las cosas el poder disfrutar en familia, creo que eso es lo maravilloso y lo que no tiene precio, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Gracias. A usted, hermana Silvana. ¿Hay alguien más? Hermano Navarro, gracias por eh, compartir y hacer que nosotros vivamos esa pasión que tiene. Aunque Panamá ha ganado, bueno, ha llegado a la Mundial 2 veces y, y realmente nosotros también somos apasionados en cierta manera. Yo no tanto, pero sí Panamá y hemos vivido también la parte de Pelé, que yo sé que aunque no se mencionaba mucho de Pelé,
y gracias por todo lo que hacen y lo que está dejando a su familia. Gracias, hermano, por compartir todo eso. Gracias. Gracias. Usted, hermana Mayra. Hermano Wilson. Buenas noches para todos, estimado hermano Navarro. Yo escuchándolo a usted en la entrevista, eh, pude entender algo o sea, de la pasión que tienen ustedes y no es solamente en el fútbol, sino en cualquier otra actividad. Entonces yo comentaba ayer al hermano Murphy, que es que están en los conciertos de rock, que el argentino se canta las partes instrumentales de las canciones. Entonces todos esos artistas salen, dice, ustedes son los mejores del mundo, así como usted dice, los mejores del mundo. Y yo sé que usted lo dice con mucha humildad. Entonces yo quiero saber cuál es el origen de esa pasión de ustedes, que usted anoche también me llenó me transmitió esa pasión, me la aprendió. Entonces, ¿cuál es el origen? De lo que yo he leído, que he podido averiguar, es de esa mezcla con los italianos, parte de esa sangre italiana. Entonces, no sé qué tenga usted para responderme sobre eso. Y muchísimas gracias por compartirnos tanta pasión. Gracias, hermano. Sí, sí, totalmente. En la historia del fútbol, cuando esto comenzó, fueron los primeros clubes, incluso el club de Boca Juniors, que es uno de los primeros, fue hecho por inmigrante. Nuestro país fue hecho por inmigrante, por españoles y también italianos, pero más italianos. Los italianos eran los que traían el fútbol. Y bueno, es así como en esa época se iba toda la familia para participar de los partidos que se hacían interbarriales, de los clubes que se formaban en aquella época. Y bueno, a partir de ahí, cuando se empezaron a inventar las camisetas de los colores para diferenciarse de los barrios, como en el caso del Club de la Boca, que eran italianos y también eran suizos, y entonces tenían que poner un color, y el color que le pusieron era azul y amarillo porque era el color de la bandera que traían. Y lo mismo pasó con River, y empezar a diferenciarse de los barrios por los colores de las camisetas o de las remeras que utilizaban para jugar al fútbol. Y de ahí los hijos empezaron a tomar esa pasión de hinchar por el club, la gente del barrio, y yo creo que ahí es donde nace esta pasión enorme de que cada familia tiene una pasión por un club, no importa cuál sea, pero si es del barrio, más todavía, y la peleamos a muerte, como decimos. Pero también cuando juega Argentina, nos olvidamos que somos de River, de Boca, o del Club Ituzaingó, o el Club San Antonio de Padua, del barrio donde yo vivo actualmente. Nos olvidamos de ellos y todos somos argentinos y todos amamos nuestra bandera, y todos hoy en este momento amamos y deseamos que Messi siga siendo mucho mejor de lo que fue Maradona, y conocemos a nuestro gran capitán y sobre todo a nuestro gran organizador, que es el técnico, y al resto de los jugadores, y sobre todo al Dibu Martínez, ¿no? Nuestro arquero. Pero yo creo que ahí es donde nace esa pasión que tenemos. Gracias, hermano. Y lo voy a decir en argentino, hermano Navarro, sos un crack. Totalmente. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, hermano Wilson. Muchas gracias a todos. Voy a leer unos mensajes que están en el chat. Dice hermana Elisa Coquet, muchas gracias, hermano Ricardo, por compartir sus emociones y experiencias. Kenya Escobar de Carrillo dice, muchas gracias por compartir esta parte de su historia y transmitir ese sentimiento de pasión hacia su historia y su patria. Yo también soy apasionada con mi familia al punto que pienso que en mi barrio solo se nos escucha a mis hijas y a mí gritar en cada
cada partido, no solo de mi país, sino sobre todo de Argentina. Gocé mucho la época del 90 y sobre todo ahora que los puedo compartir con mis hijos. Gracias por todo. Hermana Elisa Coquet también menciona, el mundial es una buena oportunidad de disfrutar en familia y eso es lo importante. El fútbol nos debería de unir y no separar, no importa la nación que sea. Aunque en México nos destaca mucho, somos futboleros de corazón para apoyar a la selección y nos ponemos la camiseta en el corazón. Aunque no lleguemos a ser campeones, muchas felicidades a todos los argentinos por sus campeonatos, por sus grandes jugadores a través del tiempo, Maradona y México, que son los que ahora recuerdo con fabulosa y mi admiración por ellos. Gracias, hermana Elisa. Muy bien, entonces, hermano Navarro, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a todos los que se han unido para escucharle. Deseamos, como dije, lo mejor a Argentina en este mundial y que todos a seguir viviendo estas semanas, ¿verdad? Que ya la fase de grupos está pasando a la otra parte y entonces empiezan a ponerse emocionantes los partidos y que todos podamos disfrutar en familia y que el Señor pueda bendecirnos para trascender generaciones por medio del fútbol y bendecir también y unir a todos nosotros. Y compartimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén.